Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Wilson Alzate. A continuación les voy a presentar el proyecto de ingeniería de datos para la empresa Peravan en un proceso que ellos desean y es el perfilamiento de clientes para servicios de crédito y esto lo realizarían pues con un tema de Machine Learning. Eh, la infraestructura que voy a presentar enseguida eh, va a constar de, de todo el proceso desde la generación de datos, la ingesta de datos, la transformación de estos datos y el almacenamiento, y luego disponibilizarlos en bases de datos para que el equipo de Machine Learning pues como que pueda continuar con su proceso. La arquitectura está basada en un data lake tipo medallón que trata de que los datos vayan pasando por etapas de transformación. Es una arquitectura totalmente serverless. Utilizamos servicios donde no tenemos que aprovisionar servidores y hacer pues como toda esta configuración, sino que muchos servicios, digamos que son 100% administrados por la nube y no tenemos, digamos, o nos facilitan pues no tener que entrar a temas de mantenimiento y temas que implica pues la gestión de todo esto. Eh, También tenemos el tema en el área pues como de gobernanza y control y catálogo de datos, permisos, también tenemos como algunas herramientas que nos ayudan en esta parte y todo está, digamos, construido por módulos. Es decir, si en algún momento la empresa desea cambiar alguna base de datos, desea poner otra, pues simplemente digamos que afectan ese módulo y luego el resto de los procesos no tendría pues como que afectarse. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso ahí general de cómo está la estructura, de cómo sería el flujo general y luego miramos como un poco más el detalle de cada etapa. Los como generadores de datos tenemos cuatro fuentes, tenemos dos APIs y dos bases de datos. Entonces, una API sería el histórico de créditos, esto digamos que lo conseguimos con Data Crédito. Otra sería una información que es abierta también del gobierno colombiano de información de afiliación laboral. Esta es como más que todo como información de si las personas tienen trabajo o qué afiliaciones tienen. Bueno, estas ingestas las haríamos por medio de unas máquinas, de unas lambda function, que lo que haría es automáticamente irían a consumir esas APIs, traerían los datos y los depositan en la capa, en el bucket S3, que sería la capa bronce, donde guardamos datos crudos, tal cual como vienen, se guardan como para conservar pues como el historial y la veracidad pues como de la información. Las otras dos bases de datos, estas ya son bases de datos que están dentro de la compañía. Entonces, estas bases de datos serían los clientes de Peravan, que tendrían como los datos básicos de cada cliente, el tema de movimientos bancarios, que digamos que es el historial de los movimientos, pagos o ingresos que tiene cada cliente dentro del banco, dentro de las cuentas del banco. Estos dos bases de datos digamos, se van a ingestar por medio de un job de Glue. Estos hacen la captura de los datos y nuevamente llevan la información al bucket de S3, capa bronce o raw data. Bueno, luego de esto tendríamos también otro proceso de glue. Sería como la primera transformación, donde pasamos los datos a la capa Silver. En esta transformación, los datos básicamente se van a normalizar, se van a limpiar, se van a eliminar nulos, y digamos es como un tema más de limpieza y normalización de datos. Luego tendríamos un siguiente proceso de transformación que es el que va a generar las tablas finales, es decir, va a ser la agrupación de las tablas que tenemos en Silver, va a capturar las columnas o los datos que sean necesarios para el modelo de Machine Learning y luego generaría una tabla final en la bucket S3, que sería la capa Gold o tapa de resultados de datos ya finalizados. A partir de acá, digamos que se podrían como implementar dos temas o se implementan dos temas. Uno es con Glue Data Catalog, se catalogan los datos para tener
conocimiento o tener información de qué hay dentro de esas bases, dentro de esa base de datos. Estos serían pues como los metadatos de estos datos. Y también a partir de ahí sería como un lake formation, que es en lo que nos permite es ser granular en la parte de permisos, que podamos generar como accesos a que las personas puedan consultar esos datos y cómo los consultarían. Listo. Digamos que este no está implementado, pero se podría llegar a hacer es que a medida que estos datos crecen, se pueden generar como un, S3, un bucket S3, donde se trasladen los datos pues como más históricos, los de años o puede ser pues como por ese orden, digamos para que no ocupen como tanto espacio y sea más económico pues el almacenamiento. Bueno, ¿cómo se consumen los datos? Los datos se van a consumir o se van a disponibilizar de dos maneras. Por un lado, con Athena, que sería como una forma fácil de hacer consultas en SQL, es una forma ágil, muy rápida de hacer las consultas. Eh, y por otro lado, también van a estar almacenados en Data Warehouse con Redshift. Y lo que tendríamos acá, o la ventaja que tendríamos acá, es que los datos estarían almacenados en formato lab, es decir, serían columnares. Y esto facilita mucho el proceso de procesos de analítica, de machine learning, porque los datos ya van a estar pues como accesibles más fácilmente. Eh, ¿Y quiénes serían los consumidores de datos? Entonces pueden ser usuarios de Analytics o el equipo de Machine Learning, que sería como el siguiente proceso que toma los datos para continuar pues con el perfilamiento de los datos. Aparte de esto, eh, digamos que en tema de gobernanza y control y observabilidad, tendríamos entonces que todos los procesos, los componentes están, pues los que se les asignan los permisos por IAM. Esos permisos serían como escritura y lectura para que ellos, digamos, que funcionen de manera correcta. Y tendríamos CloudWatch, que lo que nos permite es que esos logs o de ejecución o de movimientos se llevan allá y se pueden como generar, pues, como revisiones de todo el sistema. Bueno. Entonces, hasta acá, digamos que es como la parte general. Y voy a entrar un poquito más en detalle como de las fuentes de datos. Entonces, ya les comenté las fuentes de datos como las vimos, como las obtuvimos. Entonces, tendríamos bases de datos de clientes donde la empresa tiene ya una base construida y tendríamos sí, una base grande de los clientes donde estén pues como su ID, sus datos personales y esto, digamos que en la obtención, el tema ID se va a transformar como para no manejar pues como el número de cédula de cada cliente y digamos que manejar pues como el tema de políticas, se haría como una transformación de ese ID para, digamos, ser como consistentes con la información. Bueno, también tenemos otra base de datos. Esta base de datos sería el reporte de afiliación a Seguridad Social, los RAF, y esta la vamos a obtener con una API. Esta base de datos tendría pues como estos campos donde dice pues como el usuario, eh, pues la persona, como el estado laboral que tiene, quién es el empleador, el tipo de contrato, la ARL, esta información básicamente nos sirve para saber si la persona está empleada o no. Las columnas en verde, las casillas en verde serían las columnas que nosotros tomaríamos. Es decir, no toda esta información se llevaría a las bases de datos de datos crudos. En la base de datos de movimiento, que es una base interna del banco, entonces está registrado por cada usuario los movimientos que ha tenido. En este caso son los movimientos desde el 2025, solo los 2025, y sirven para mirar como frecuencias de ingresos o de gastos que los usuarios tienen y poder luego generar una transformación donde agrupemos por usuario cuántos son sus salidas, cuántos son sus entradas. eh, y poder determinar cuánto sería su dinero disponible mensualmente para el tema pues
de calcular su capacidad de pago. También la última base de datos que tenemos es la de data crédito. Esta nuevamente sería una API donde recibimos pues como el usuario. Eh, este nos muestra como las fechas desde el 2020. Este es un histórico del 2020. Nos muestra eh, las empresas o los créditos que cada persona ha tenido con diferentes entidades, pues, las que reportan a data crédito. Los montos que han tenido, los plazos, si tienen deudas actuales y el estado del crédito, y además si tienen cuotas vencidas. Esta base de datos básicamente la llevaríamos a hacerle también nuevamente una transformación donde digamos que agrupemos por ID el total de deuda actual de los diferentes créditos que el cliente tenga, cuál es el puntaje de data crédito, que esto sería pues otra API, y la frecuencia de incumplimientos. ¿Cuánto sería ese porcentaje que el cliente que hace que tiene un crédito, ese porcentaje de las deudas que incumple? Finalmente, todas estas bases de datos, al agruparlas, es el proceso de transformación, la vamos a volcar a una única tabla donde tendríamos el tema de bases de datos de cliente, únicamente los usuarios que necesitan, los datos que necesitamos, la información laboral, los movimientos del banco, información de data crédito y unas columnas calculadas que nos sirven como para indicar cuánto es el disponible mensual del usuario, eh, cuál es la relación de lo que le queda disponible y de lo que le ingresa en el banco, cuál es su capacidad de cuota. Estas serían las columnas calculadas para poder como responder las preguntas. Esto se enfoca básicamente estas de acá se enfocan en si el cliente puede pagar la deuda, mientras que estas es si el cliente quiere o tiene la disponibilidad o es cumplido para pagar sus obligaciones. Esta base de datos se construyó con el equipo de Machine Learning y digamos pues que se establecieron que estos eran los campos necesarios para hacer sus procesos. Finalmente, el equipo de Machine Learning va a predecir dos medidas. Una es cuánto es el monto de crédito máximo que le puedan hacer al cliente, que el banco le puede hacer al cliente, y cuál sería el riesgo de prestarle a este cliente teniendo en cuenta pues las métricas que tomamos. Listo. Eh, Como ventajas, ¿qué ventajas tendríamos en esto? Entonces, uno sería la automatización. Acá no hay que ir a la API, no hay que consumirla, no hay que descargarla en Excel, no. Esto sería automático. Esta lambda de datos históricos de data crédito sería un trabajo que se hace con EventBridge, que automatiza la ejecución de esta lambda todos los días a las 6 de la mañana, mientras que esta información laboral, como se actualiza cada mes, lo haría el primer día de cada mes, también automatizado por EventBridge. Entonces, los usuarios no tienen que hacer automatizaciones, no tienen que hacer consultas a esas bases de datos cuando hayan ingresos de nuevos clientes, no, todo eso se hace automático y todo el proceso también se haría de esta misma manera para que los usuarios finales, pues los consumidores de datos tengan la información actualizada de manera, como yo digo, de manera fácil y automática. La escalabilidad, la mayoría de los servicios, al ser administrados por AWS, permiten una escalabilidad alta. Es decir, las bases de datos, por ejemplo, eh, esas bases de datos no habría que ir a pensar en que tenemos que aprovisionarle más memoria, no, esto se haría automáticamente. Em, o por ejemplo el bucket S3, este se cobra por consumo, entonces tampoco tendríamos que preocuparnos en que tenemos que tener una máquina virtual o que le tenemos que asignar más disco duro, no, automáticamente esto va creciendo a medida que se usa. El bajo costo. En este modelo desacoplamos el tema de almacenamiento del cómputo. Eh, entonces, el almacenamiento es mucho más económico. eh, Se cobra, como lo digo, por uso y hay alternativas donde los datos, digamos, más antiguos se puedan administrar o guardar en una base de datos que tiene menos latencia, entonces es más económica aún. También, por ejemplo, en este caso de los consumidores,
o la disponibilización de la información, tenemos dos, ¿sí? Y pues básicamente podría funcionar solamente Redshift y los usuarios venir y consumir Redshift, que es donde pueden sacar sus analíticas. Pero, por ejemplo, disponibilizar una Athena facilita mucho las consultas, digamos que son sencillas, consultas breves, donde los usuarios pueden venir a hacer una consulta por usuarios o por fechas o cualquier cosa, digamos que más sencilla. Y este, por ejemplo, ese servicio solamente se cobra por volumen obtenido, volumen de datos obtenido. Es decir, si no se usa, pues no tendría como un cobro, pero está la opción de que los usuarios la tengan disponible pues para cuando lo necesitan. Ya hablamos de modularidad, que cada componente se puede reemplazar si se desea pues en algún momento o si cambia alguna de las condiciones del proceso. Eh, También tenemos el tema de seguridad, como lo veníamos diciendo, lo dije hace un momento con Lake Formation, para indicar quién puede entrar a los datos, y con roles de IAM que permiten pues como definir qué servicios o qué usuarios pueden hacer qué cosas. Listo. Básicamente este es el proceso que propongo para el pipeline de datos de la empresa, montado en Terraform, lo que nos permite entonces manejar como la infraestructura como código. De esta manera podemos aprovisionar los servicios, hacerles cambios, eliminarlos, generar nuevos, y todo de manera pues como muy fácil y muy automatizada. Eh, en este archivo main.tf, bueno, aparte de esto, generamos un tema de generación pues como de contraseñas y de usuario y contraseña para conectarnos a AWS. Eso lo hicimos bajo pues como una variable de entorno y luego empezamos pues como a desarrollar y se fue desarrollando pues como por módulos. Entonces en main.df lo que se define pues es como cuál es el proveedor, porque Terraform permite manejar varios proveedores, puede ser cualquiera. En este caso estamos manejando a AWS. Eh, Permite definir también cuál va a ser el bucket donde se hace almacenar estos archivos que van a ser como va a hallar como el histórico de los cambios que va teniendo la infraestructura administrada por Terraform. Y aparte de esto, también va a empezar a manejar como un tema de módulos. Entonces, los módulos S3 lo que hace es que llama a este archivo que está en la carpeta modules S3. Entonces, aquí lo vamos a ver. Eh, hay, hay servicios, hay módulos para cada tipo o cada grupo de insumos o de servicios. Entonces acá lo vemos para Catalog, para Glue, para IAM, para las lambdas, para el tema de orquestación, para las bases de datos RDS, para Redshift, que es la otra base de datos OLAP, y para las S3. Y cuando ingresamos pues a cada uno de los módulos, entonces en ese caso, como lo venía diciendo, el source es ese módulo. Cuando entramos acá al S3, lo que estamos definiendo es que vamos a crear un recurso que es un recurso de tipo AWS S3 Bucket y que se llama Bronze, ¿sí? Este va a ser, es como el nombre que va a tener en la plataforma AWS. Y de esta misma manera definimos pues como todos los demás servicios. En las lambdas, por ejemplo, tenemos esto, donde vamos definiendo cada una de las características o propiedades que tienen los lambdas. Acá manejamos la lambda que va a consumir la API Data Crédito, la otra lambda que va a consumir la API de información laboral. También el tema de permisos. Todo esto pues se va administrando por esto. Como lo mencioné también, se pueden hacer actualizaciones y cuando se corren los comandos de Terraform, eso se actualiza directamente en la nube.
Listo. Por acá también les voy a presentar que esto lo podemos administrar, pues para el manejo de control de versiones lo podemos administrar con un repositorio, en este caso yo utilicé GitHub, y estamos llevando o estamos pues como subiendo como los cambios que se van pues como realizando, se van subiendo al repositorio. Otra manera de conectar esto es mediante procesos de CI/CD, donde cada que hacemos un push a una rama o tenemos pues como alguna condición, que se cumpla la condición, esto ejecute el código automáticamente y eso le envíe la información directamente a AWS. Eso también puede ser una manera de conexión. En este caso pues yo no lo hice así, pero es un proceso, una automatización más que se le puede meter al proceso. Finalmente, vamos a ver entonces un poco de cómo se transforma todo esto o cómo llega todo esto a AWS. Entonces, esta, por ejemplo, es la API que creé para la base de datos de Data Crédito, los datos que vamos a obtener del puntaje crediticio. Esta API la creé con una aplicación que llama Chitty y básicamente, digamos que nos arroja pues como un formato JSON a partir de un Google Sheet. Pues tendríamos como esto sería un reporte, ese sería el ID, bueno, la deuda actual, puntaje crediticio y si tiene, cuál es la frecuencia de incumplimiento, y esos son pues como para cada uno de los usuarios. Sería como un resumen por usuario. Luego, la function, que es la lambda, que es la que va a consumir esa API. Entonces, en este caso se llama API Data Crédito. Esta API Data Crédito está manejada por EventBridge y tiene una ejecución cada día a las 6 de la mañana. Eh, Ese sería el código que ejecuta la lambda internamente cuando EventBridge digamos que la orquesta para que se ejecute. Entonces la lambda viene y ejecuta todo este código. Acá en este código se está llamando la API, se está guardando en el bucket S3 y se está guardando en el bucket S3. Si miramos el bucket, entonces vamos a ver acá las cargas que se han hecho. Entonces vemos, esta fue una carga de información laboral, esta fue una carga de data crédito, otra carga de data crédito, data crédito, data crédito. Como les decía, estos consumos se hacen automáticamente. También tendremos pues como el resto de las APIs, tenemos las bases de datos y así pues con cada uno de los servicios. Bueno, es todo entonces por el momento. Eh, es un placer pues como haberles presentado pues como cómo pensé la infraestructura para esta empresa y para este proceso de analítica.